Eh, Vení preparada. Se cae. Siempre, profe. Excelente. La Emily, Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal? bien, ¿y usted cómo está? Ahí bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a esperar un minutito, 2 minutitos. Bueno, vamos a ir tratando de acomodarnos en esto de la sesión número 8. Ya básicamente vamos en cuenta regresiva. Eh, ya solo nos queda este examen que ya viene, de esta semana, la otra sería el examen. Ah, no, ustedes son sabatinos. Ustedes el examen lo tienen el 12 de diciembre. Hoy entonces vamos a ir trabajando así paso a paso lo que es la sesión 8. La sesión 8 abarca tres temas fundamentales. Lo que son las atribuciones aduaneras. Ese es el primer tema, ese es el primer aspecto que abarca la sesión 8. El segundo tema sería lo que son los intercambios de información. Es muy importante tener en cuenta que las aduanas, y el tercero sería el reconocimiento mutuo. Es muy importante tener en cuenta que dentro de las atribuciones aduaneras hay una gran cantidad de atribuciones que el reglamento y el Cauca establecen en cuanto a la administración, la organización de la aduana. Pero esto requiere una explicación en el sentido de que hay atribuciones. Nosotros en derecho hablamos de una norma, voy a decirlo muy, tal vez un poco complejo, de una norma que no está en ley, ¿verdad? Pero esa norma o esa ley puede aparecer producto de una reglamentación, por decirlo así, de la organización aduanera del país donde se encuentra, digamos, la legislación aduanera. Porque hemos dicho que cada país tiene su legislación aduanera.
tiene su mecanismo, tiene sus distintas atribuciones jurídicas para regular el procedimiento de la aduana. En ese sentido, se puede de que la, las atribuciones son, las atribuciones son específicamente establecidas conforme el Cauca o conforme el Recauca. Lo que quiero decir es que pueden salir algunas atribuciones que no están en el Cauca y que no están en el Recauca. Entonces, podría ser una reglamentación temporal, por decirlo así, o una reglamentación interna que pueda aparecer por la regulación. Pero no quiero decir que esto cambia. No estoy diciendo que esto cambia el intercambio de información, el reconocimiento, que esto aparece aparece en la legislación aduanera, en el Cauca, que es el documento principal donde se sujetan todas las legislaciones. Pero las atribuciones aduaneras, pues son esas facultades de la que tiene la autoridad aduanera para controlar la mercancía, tanto la salida, la partida, el ingreso, eh, el traslado, la permanencia de la mercancía en un país, la apertura de una aduana, ¿cómo le diría yo? Una sección aduanera temporal. Ya la clase pasada creo que yo explicaba que en eso de las aduanas temporales no todas las mercancías están sujetas a quedarse en esa sección aduanera temporal. El código, creo que es el código, si no recuerdo, ¿verdad? Aparece allí una, una atribución muy importante sobre lo que habla de las aduanas temporales. Dentro del territorio, eh, generalmente, este, generalmente la mercancía que puede quedar dentro de lo que es una aduana temporal, entra dentro de esa categoría. Hay mercadería, ahorita no se me viene el nombre, el tipo de mercaderías que quedan dentro de esa aduana. Ahí vamos a salir cuando ya lleguemos a esa parte. Bueno, nos falta esa parte explicarla sobre eh, ese tipo de aduanas que son temporales, ¿verdad? Y qué tipo de mercancías quedan ahí, pues. Porque existen otros, lo que es la reexportación, ¿verdad? Eh, y otras ahí. Algo que es muy importante sí destacar que en esas aduanas temporales, si en 20 días el dueño de esa mercadería no la retira, pues se da como abandono, se queda como en abandono esa mercancía dentro del depósito temporal. Perdón, ¿alguien iba a decir algo ahí? Pueden interrumpirme, ya les dije, no se preocupen, ustedes si quieren participar con el tema que yo les dejé, pueden interrumpirme para no esperar la otra parte, pues, pero ustedes pueden hacerlo, no hay problema. Entonces, en ese caso, pues lo que estoy diciendo es importante tenerlo en cuenta para que a la hora del examen no vayan a flaquear, ¿verdad? No vayan a tener eh, una dificultad, por decirlo así, en las atribuciones aduaneras. Entonces, el artículo 12 del Cauca dice
supervisar y fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones aduaneras. O sea, una función general, esa es una atribución. Pero ¿quién tiene esa atribución? La autoridad aduanera es la que está autorizada para visitar las empresas, los establecimientos industriales, los servicios, efectuar una serie de actividades que son importantes, ¿ya? En la examinación de la información. Hay auxiliares también, auxiliares aduaneros que entran dentro de esa categoría, que son parte de la organización. Cuando hablamos de esas atribuciones, estamos hablando de una organización de la aduana que cumple con funciones a la hora de, cuando hablamos de atribuciones, son funciones, a la hora de, por decirlo así, de comprobar la veracidad del contenido de las declaraciones aduaneras, de los documentos legales, de los procedimientos legales establecidos en una aduana para determinar el origen, la entrada, la salida de la mercancía en cuestión. ¿Estamos claros? Entonces, en ese sentido es importante mantener aquí tenemos las funciones. Estas funciones ya las había yo montado ahí en el video, pero aquí vamos a repetirla porque es importante estudiar. Dice, entre las principales atribuciones está cumplir y hacer cumplir la Ley General de Aduana, los reglamentos, los convenios internacionales y otras disposiciones legales. Entonces, cada aduana, perdón, cada país tiene una ley general de aduana. Esa ley general eh, se tiene que cumplir. Los reglamentos, los convenios internacionales, las disposiciones. ¿Estamos claros? Todo lo que tiene que ver con los reglamentos internos y la ley de aduana tiene que ver ahí el concepto de la, de la, de las mercancías, el concepto de mercancías que van a entrar o van a salir. Ahora, ahí dice la segunda atribución, revisar la mercancía que entra o sale. Ese es muy, muy sencillo, pues. ¿Qué es lo que revisar en la mercancía que entra y sale? Van a revisar si esa mercancía está debidamente etiquetada, cumple con las reglas ISO, etcétera, las normas ISO, etcétera. ¿Qué tipo de mercancía, si viene en buen estado, si es una mercancía lícita, etcétera? Pero si no es una mercancía lícita, hay países que tienen en su legislación aduanera que no permiten ¿cómo se llama eso? La trasplantación de una planta o un almácigo de plantas, por decirlo de esa manera, no permiten el procedimiento. Tiene que estar debidamente certificada esa mercancía de donde viene. Por ejemplo, un ejemplo, pues le voy a poner un ejemplo. Pongamos que yo me vaya, o alguien, pues supongamos que Pedro se vaya digamos que vaya de España a Brasil y Pedro llega a Brasil con una cantidad de semillas que quiere producir en Brasil y no lleva esa certificación, entonces no le dejan pasar esa mercancía. Ya sea que lo lleve de manera personal o que lo lleve de manera en un container, qué sé yo, como vaya a entrar esa mercancía. Entonces no se lo permite. Entonces tiene que ver el estado de inocuidad de esa mercancía, de esa planta o de producto que sea, la mercancía que sea. Las carnes, por ejemplo, ¿ya?
Hay lugares que no te permiten llevar animales de ningún tipo. No te los dejan pasar por aduana. ¿Ya? Entonces, todo eso tiene que ver, esas son algunas atribuciones de lo que es la autoridad aduanera. O sea, la autoridad aduanera tiene una cantidad de funciones, yo lo dije, estas funciones que aparecen aquí en la diapositiva son funciones que están ahí, pero no necesariamente tienen que ser estas solamente. Hay funciones que deben de aparecer, deben de hacerse de acuerdo a la revisión de la mercancía. Si la mercancía no es lícita o hay una sospecha, entonces, aunque lo que puse como ejemplo hace ratito, aunque las semillas que traiga desde España para Brasil no tienen una certificación, no va a entrar esa semilla al territorio brasileño. Queda, ¿cómo se llama esto? En aduana, en el aeropuerto o donde sea, queda descomisada. ¿Estamos claros? Queda descomisada. Entonces, la información, tiene que tener información previa prácticamente. Correcto, así dice Emily Mayorga, dice, excelente Emily, aquí en Nicaragua está prohibida la exportación de animales muy exóticos como los tucanes, por ejemplo. Correcto, Emily. Es ilegal, dice Emily, tiene cárcel y tiene, claro que sí, es ilegal y son procesados. Van de 2 años de 1 año a 2 años, 3 años de prisión. Aquel que incurra en un delito de transporte de animales que no está autorizado. Aún así, si vienen en un container y los vas a dejar en aduana, y el problema es que llegue hasta la aduana y se quede en aduana, y después entre la supervisión y encuentren esas cosas que están ahí y no están debidamente certificadas, no tengan ninguna norma aplicada, normalización en cuanto a la llegada y el establecimiento, entonces no lo dejan ahí. O la destruyen, hay que ver también cuando lleguemos al tema de la reexportación, ¿verdad? O el regreso de la mercancía, ese tema lo vamos a ver más adelante. No quiero entrar ahí porque son temas grandes y vamos a discutirlos. Entonces, hay que verlos ahí por qué es lo que se hace cuando esa mercancía va a regresarse o va a reexportarse. Hay que entender el concepto de reexportación también, que lo vamos. Profe, Dígame, joven. mire, una pregunta. Sí, Sí, con los animales y todo eso, si nosotros, bueno, o sea, una persona, un familiar quiere tener un animal exótico o algo por el estilo que, pues, pueda poner en riesgo a las demás personas, ya, o sea, ¿cómo le explico? Eh, ¿Tendría que tener un permiso o simplemente al decir como que no, no es peligroso, es mansito o algo, o decir de que no es tan peligroso tenerlo en la casa, pero alguien dice un comentario que tienen un animal que no deberían de tenerlo, ¿qué pasaría en ese caso? Igualmente, la persona quedaría presa o le quitan el animal. no, no, presa no, o no lo permiten por ejemplo, si vos, ¿qué animales exóticos me podrías mencionar como ejemplo? Es que antes mi abuela le habían regalado un tigre Ajá, y ella lo tuvo bastante tiempo. sí. Pero llegó un cierto periodo en que ya el animal ya estaba creciendo y habían hecho un comentario pues de que tenía un animal que no deberían de tener, Mm, y lo único que hizo ella fue donarlo al zoológico, pero igualmente creo que no, es por lo que no tenía un permiso o algo, y antes de que mm. le echaran presa o algo decidió donarlo. No, 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 es prohibido tener ese tipo de animales en casa, en esta ley. En otros países, en otras culturas, hay familias, personas que tienen hasta serpientes en su casa, ¿verdad? Tienen jaguares, pero esos animales están domesticados, ¿verdad? Están domesticados y solo reconocen a una persona que es el amo que él se identifica con ese animal.
pero nuestra legislación no permite de que tengan esos animales que estén en los domicilios, ¿verdad? Que los tengan ahí, pero cuando ya crecen o son los, los, los zoológicos los que están autorizados para tener en resguardo esos animales. Una familia no puede tener resguardo suponete una cobra, un cascabel, un tipo de esos animales no pueden estar ahí. Ese tener, digamos, un fusil 38 en tu casa y no, inconscientemente te puede matar, que es el cascabel o el tigre te puede morder, el tigre te puede matar. Cuando sienta hambre ese animal y sienta de que el perro que tenés en la casa es el apetito para él, se lo come. Sí, dijo de que llegó un Sí, momento en el que tenía que comprar carne más porque pues sí, el para que animal quede, ya estaba pidiendo más y más y más. sí, para que quede satisfecho. Por eso esos animales los tienen bien encerrados en los zoológicos. Esos animales no comen carne humana, no son apetitosas los humanos para ellos. ¿Ves? Tanto el león como el tigre, el oso, sí, bueno, no vas a tener un oso, vas a crear un oso chiquito en la casa y ese oso va a crecer y algún día te puede fregar como humano, pues, porque eso sí pueden comer humanos. Dígame, Marcela, un mensaje aquí, Marcela. Existen personas que tienen animales en peligro de extinción. ¿No será que hay que pedir un permiso a la policía o algo por estilo para tener esos tipos de animales? Sí, hay que pedir el permiso porque a ver si se lo dan, porque ahora ya hoy por hoy ya estos animales no son muy recomendables, porque son animales en peligro de extinción y los deben de conservar mejor en su propia naturaleza. Generalmente no, la gente aquí eh, eh, se ha bajado, sobre todo hace años, y se ha evitado de que la gente siga comprando esos animales en los semáforos. En los semáforos allá en el Jonathan, ahí se ponían a vender un perrito, sí, pues ahí eso está correcto. Los perros sí, pues que se venden ahí, pero ya una lora, ¿verdad? Y, profe, Diga, en el sentido de las tortugas que están en peligro de extinción, que la mayoría de los pescas y todo eso agarran los huevitos de plasma, que se le también, dice, eso es prohibido. no es como que o sea, le hacen una multa o algo, pero Claro, independientemente siento de que es como que, eh, o sea, no lo ponen en práctica, porque si va a un lugar o algo, le venden los huevos, entonces siento que sí, deberían como que de multarlo, porque o sea, en mi opinión, eso está muy mal, porque si se supone que están en peligro de extinción, lo menos que debería de hacer las personas, por más que sientan que son ricos, que esto y que lo otro, no deberían de comérselo, por lo que la, están en peligro de extinción. así es. Ni la tortuga. Yo ahorita estoy haciendo un proyecto de investigación en el lado de León y Chinandega sobre el tema se llama eh, eh, estudio, bueno, tengo el proyecto y tengo el tema, entonces el tema es el estudio o análisis, creo que le llamé. Profe, eso que decía la Mavet de que si no regulan el robo de los huevos de las tortugas, si lo regulan, lo que pasa es que por el Marena incluso está vigilado por militares y hay gente atrevida que no le importa que la zona esté rodeada por militares cuando toca la liberación de tortugas o que Sí, las tortugas suben a poner sus huevos. Entonces la gente, a como sea, se mete a robar los huevos de las tortugas. Entonces, así es, es decir, sí está regulado y sí hay protección en el medio ambiente y de las tortugas. Simplemente que hay gente que siente la necesidad de robar y obvio se las roban. Por eso es, así pero es. sí está regulado y sí están Está protegidas. regulado, sí está Sí. regulado. Lo que pasa es que está regulado y debe de evitarse ¿cómo se llama? La cantidad, por decirlo. O sea, no debe de ser mucho. O sea, Y si la ven a la persona haciendo eso, ¿qué le hacen? ¿Lo sancionan o cómo? lo sancionan le dan, lo multan dependiendo el delito o lo ponen preso.
Y le quitan obvio los Sí. huevos, las tortuguitas se lo quitan. Sí, eso puede ubicarse dentro de lo que es la, los depósitos temporales. Se pueden, o sea, te quita por ejemplo, si vas viajando de Nicaragua, desde la frontera del Guasable a la frontera de Peña Blanca y te detienen aquí por Ciudad Sandino y te revisan el camión, el cabezal y te van revisando que traes canasteras de tortuga ahí o huevo, ahí te lo quitan. Entonces, esa es la mercadería, pues no quería entrar mucho en eso, pero me están mandando a decir algo. Pero lo vamos a ver con más detalle. Esa mercadería puede irse a un depósito temporal, así entre comillas, ¿verdad? Porque no vas a Es tener como, 20. ¿Ah? profe, disculpe, es como Dígame. en los aviones, cuando uno quiere exportar o trasladar algo, ya sea de electrodomésticos o comida, y la aduana se lo quita, ¿qué? O sea, ¿a dónde lo mandan? ¿Se lo quedan ellos, lo botan o cómo? No, eso te lo mandan a un depósito temporal que ellos tienen. Ellos pueden, o sea, si pasas de Honduras, perdón, de Nicaragua a Costa Rica, ellos te quitan toda esa mercadería, entonces lo mandan a un depósito temporal que ellos tienen ahí en aduana. Puede estar el depósito, puede estar, eso lo dije creo que la clase pasada, puede estar inmediato a la aduana de Peña Blanca, ¿verdad? Puede estar inmediato a la aduana de Zapuá, creo que es la de Costa Rica, creo que es la de Zapuá, la que está en Costa Rica, creo que así se llama Zapuá. La nuestra es la que se llama Peña Blanca, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica puede estar inmediata o a unos 30, 40 kilómetros, 25 kilómetros de la aduana de Zapuá de Costa Rica. Y ahí puede haber un depósito temporal y ahí meten esa mercadería. Estamos claros. Siempre y cuando esa mercadería que te dije que agarraron en Puerto Corín, aquí en Ciudad Sandino, que hay un puesto ahí, hay un puesto donde detienen a los cabezales. Si esa mercadería la agarraron las tortugas, estoy hablando hipotéticamente, para más o menos crear la idea y explicarse. Agarraron la mercadería y entonces ahí la bajan, la quitan y va de viaje. Entonces, esa mercadería está en un estatus ilegal, ilícito, porque no es lícito llevar esa cantidad. Puede ser tortuga, puede ser garrobo, puede ser venado, puede ser peligüey, lo que lleve, pero si no lo demostras y no está certificado, no está declarado, aún así, que vos lleve una orden declarada, entonces se va a poner ahí el hombre de la aduana o el policía que está ahí deteniendo. Hombre, pero ¿por qué te dejaron pasar por Corinto esto si no está legal? Ya desde allá ya viene la anomalía desde Corinto. Me estoy dando a explicar, ¿verdad? Desde Corinto está la anomalía. ¿Por qué esa mercadería pasó y vino y llegó hasta Managua? No lo detuvieron ni en León, no la detuvieron ni en Chinandega, no la detuvieron ni en La Paz Centro. Yo creo que en La Paz Centro hay ahí, creo, no estoy seguro. Y vino a quedar, y lo vinieron a detener hasta Ciudad Sandino. ¿Estamos claros? Ya entonces va a un depósito temporal. Y después ya las autoridades, la atribución de la autoridad aduanera es decidir sobre esa mercancía, descomisarla y las tortuguitas, pues irla a poner donde ellas pues deben de estar. Me explico, ¿verdad, chicas? Sí, profe. Ok, Emily. Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta esos aspectos a la hora de esa pregunta que hacía. A ver, muy buena pregunta, muy buena, porque a veces es interesante entenderlo, manejarlo, pues. Entonces, porque en resumidas cuentas, uno cuenta con una disposición jurídica, una ley, para que eso se evite y no se comience a dar dentro del transporte de la mercancía a nivel interno, a nivel local, que puede ir en tránsito esa mercancía. Hablábamos de la mercancía en tránsito y ustedes ya tienen bien definido ese concepto a lo que me estoy refiriendo.
Entonces, en ese sentido hay mucho que entender. Ahora, ¿es permitido o no? Eso está en dependencia de la ley, si lo permite, que Mabé tenga eh, dos iguanas, una verde y una negra en su casa, eso está. Generalmente nosotros casi no tenemos eso. Lo que hay es, generalmente lo tenemos un chocollito ahí en la casa, una lorita, ¿verdad? Una lorita, un chocollito. Pero yo lo normal, en mi caso personal, pues yo nunca he sido devoto de tener animalitos presos ahí en una jaula, ¿no? Ellos, ese es un concepto meramente cultural, moral, ético, humano, eh, que cada quien debe de tener. A mí me da pesar ver un chocollito, un animalito metido en una jaula, porque esa no es su hábitat es la libertad, ¿verdad? Solamente me pongo a pensar. ¿Te imaginas de que alguien te agarre y te mete en una jaula todo el día como persona y solo te va a utilizar? Eso se utilizaba antes cuando el tiempo del, del comercio de esclavos. Entonces te va a tener metido en una jaula y cuando te vaya a utilizar para trabajar la tierra, para ir al mercado a traer las verduras, la venta, te va a sacar de la jaula y te va a llevar. Entonces, solamente pensando en eso, ¿verdad? Pero de todas maneras dicen, ay, pues el animal no es como no, los animales sienten también, ¿verdad? Los animales sienten. Así que hay que tener, eso se llama conciencia animal del parte del hombre. Entonces, en otra cultura hay comercialización de esos tipos de animales, pues, pero es ilegal. En África hay leyes que prohíben la comercialización de carne de rinoceronte, de del hueso, ¿cómo se llama? El hueso eso que usan los elefantes, se me escapa el nombre ahorita, está prohibido. Pero hay un problema en las aduanas que no pueden, a veces yo creo que las Profe, autoridades, dígame joven, también está prohibido lo que son las especies exóticas o en peligro de extinción. así No, es, sí, claro, todo eso está sí, prohibido. sí, más lo de peligro de extinción porque eso está más protegido. Claro, por ejemplo, eso del que te estoy hablando ahorita, del rinoceronte en África, es prohibido porque está en peligro de extinción. El rinoceronte en África está en peligro de extinción. Estaba escuchando un reportaje hace poco, creo que andan alrededor de 1000, 2000 rinocerontes. El tigre de Bengala está en peligro de extinción. Entonces, esos tigres eran bien cotizados, ¿verdad? Entonces, pero ahí es donde iba a decir, ¿verdad? Bueno, voy a pasar porque tengo 6 minutos, voy a ir cortando y pasamos a la segunda porque tampoco he terminado. Ahí ustedes, vamos a cortar acá, ¿verdad? Para poder grabar aquí, salirme acá.